Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo y yo vamos a exponer sobre el tema de reactivación económica en el sector construcción, ya sea en el ámbito privado y en el ámbito público. Como antecedentes haré una pequeña indicación o comparación sobre cómo es que se desarrollaba en el ámbito público el procedimiento y cómo es que se desarrolla en el ámbito privado. Es importante recalcar que por cualquier obra entendemos saneamiento, mantenimiento o construcción de una nueva área. Y por órgano público entender de que no solamente son municipalidades o gobiernos locales, pueden ser otro tipo de entidades como el Poder Judicial o el Ministerio Público, SUNAT, etc. Para la realización de cualquier obra pública dentro de este sector, valga la redundancia, es importante señalar que existe un proceso de selección, el cual está establecido en la Ley de Contrataciones con el Estado. Tenemos 4 puntos dentro de este proceso de selección, los cuales pueden ser a través de licitación pública, concurso público, adjudicación directa o adjudicación de menor cuantía. Licitación pública es el primer punto, el más conocido, en el cual cualquier obra se pone en licitación y esta obra tiene que cumplir con los márgenes establecidos en las normas presupuestarias. El concurso público se convoca a concurso también a las diferentes entidades según los parámetros establecidos dentro de unas normas presupuestarias. La adjudicación directa se otorgará directamente la buena pro o la decisión a una empresa, como bien su nombre lo indica. Y la adjudicación de menor cuantía es un proceso que se aplica en las contrataciones que realicen cualquier entidad cuyo monto sea inferior a la 10ª parte del límite establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para los casos de licitación y concurso público. Para la realización de cualquier obra dentro del espacio público, dentro del ámbito público, se debe contar con un presupuesto. No es lo mismo que en un ámbito privado. Este presupuesto se formulará o se realizará gracias a los ingresos corrientes dentro de cualquier entidad, los ingresos de capital o las transferencias conformadas. Dentro de los ingresos corrientes tenemos los impuestos, contribuciones sociales, venta de bienes, servicio administrativo, renta de la propiedad o otros ingresos corrientes por el mismo ente. Tenemos los ingresos de capital únicamente conformados por la venta de activos no financieros. Y las transferencias conformadas, ahí encajará el tema de canon, sobrecanon, regalías TOCAM y regalías mineras, fondo de compensación municipal o otras transferencias. Esto es dentro del proceso, dentro de la etapa del presupuesto. Este presupuesto se debe elaborar un año anterior a la ejecución o la realización de esta obra, ¿no? El presupuesto del 2020 se elabora en el 2019. Una vez que ya tenemos este presupuesto, existen 3 fases establecidas en la Ley de Contrataciones con el Estado. La primera fase es la de programación y actos preparatorios, en la cual se aprobará la necesidad y la aprobación del plan anual de contrataciones en esta entidad pública, la realización de un estudio de posibilidad que ofrece el mercado y la determinación del tipo de proceso de selección a convocarse. Determinaremos qué proceso de selección de los ya mencionados anteriormente vamos a desarrollar. La designación de un comité encargado o especializado en esta realización de esta obra pública, ¿no? La elaboración y aprobación de las bases, esta será hecha netamente por este comité. La segunda fase es la selección. En la fase de selección tenemos 8 procedimientos: el de convocatoria, registro de participantes, formulación, absolución de consultas, formulación, absolución de observaciones, integración de bases, presentación de propuestas de las diferentes entidades que quieren participar en este concurso o en esta licitación, calificación y evaluación de propuestas. Esta será realizada netamente por este comité especial y el otorgamiento de la buena pro. La tercera fase es la fase de ejecución. Netamente, como su nombre lo explica, la empresa que tenga la buena pro realizará o iniciará ya los trámites documentarios, dentro de estos licencias de construcción, de defensa civil, y iniciará netamente con la construcción. Una vez entregada o terminada la construcción, será entregada a la entidad pública, la cual también someterá esta construcción o esta obra
a una constante fiscalización durante y posterior a la realización de la obra, ¿no? Es importante señalar dentro del tema presupuestario que hay una gran diferencia entre lo que es disponibilidad presupuestaria y certificación presupuestaria. La certificación será netamente el desembolso de dinero y la disponibilidad será el tener el recurso ahí para realizar esta obra pública. Esto ya mencionado dentro del ámbito público, un tema un poco más largo y tedioso. Ahora vamos al tema privado. En el tema privado, si bien es cierto, es de ejecución mucho más rápida, también cumplirá con ciertas etapas o ciertas fases. En este procedimiento vamos a encontrar también diferentes etapas. La primera será la selección del proyecto. Cualquier entidad pública, obviamente por algún interés económico, va a realizar alguna construcción o alguna obra privada, para lo cual seleccionará este proyecto, ¿no? Dentro de tantos que puede tener, digamos, una constructora seleccionará, vamos a hacer este edificio de 10 pisos para la venta de departamentos. Segundo punto, tenemos la localización. ¿Dónde es que vamos a desarrollar esta obra privada, ¿no? Netamente por esta empresa privada? Luego tenemos el cálculo de inversión. Dentro del cálculo de inversión tenemos que especificar cuánto es lo que vamos a gastar, cuánto vamos a recibir, si es que esta obra va a ser beneficiosa, vamos a obtener unas buenas ganancias de la misma, ¿no? Todo esto tiene que encajar y desarrollar la entidad privada, ¿no? Tenemos la financiación como siguiente punto. Dentro de la financiación están los créditos, préstamos, subvenciones, siempre y cuando esta empresa no cuente con un capital neto con el cual pueda ejecutarlo por ser un capital propio de la misma empresa, ¿no? Esta empresa también realizará un estudio de impacto social y ambiental, porque, como bien entendemos, va a llevar una construcción o un proyecto nuevo a una zona donde nadie la conoce. Entonces deberá hacer un pequeño estudio, impacto, desarrollo con la sociedad, a ver si es que esta será beneficiosa o ayudará también a mejorar el tema social de dónde es que se está desarrollando esta obra privada. Una vez que ya tiene todos estos estudios, comenzará con los documentos añadidos. Los documentos añadidos en este caso sí serán un tema más importante. ¿Por qué? Porque acá están las licencias de construcción y certificado de defensa civil, los cuales sí serán un tema un tanto más tedioso y complicado para la empresa privada, puesto que la que lo otorgará será una empresa estatal o un órgano público. Entonces deberá cumplir con ciertos requisitos para que ésta sea otorgada y pueda empezar o desarrollar su obra en el ámbito privado. Una vez que ya tenemos los trámites documentarios y la financiación, empezaremos con lo que es el diseño. El diseño netamente será en el que trabajarán los ingenieros, arquitectos y cómo es que el modelo, el esquema de qué es lo que vamos a desarrollar, cómo es que esta obra se va a desarrollar. Y como último punto tenemos ya la construcción de la obra, ¿no? Es un tema más netamente ejecutivo. Acá no existe necesariamente un comité especial encargado. Ahora bien, tenemos que resaltar una cosa muy importante dentro de esto, un punto muy importante señalar. Por empresas privadas estamos haciendo la mención como si esto fuera, digamos, una constructora, pero existen empresas privadas que es importante resaltarlo, que pueden estar conformadas por un directorio, el cual realizará este trabajo o esta construcción o esta obra civil dentro de los parámetros o dentro de una normativa establecida dentro de los estatutos de esta misma empresa, lo cual no deja de ser una administración directa, porque ellos mismos van a convocar, van a realizar esta obra, pero sí cabe dentro de la propiedad privada, puesto de que esta obra no será de uso público o de uso común para todos, será solamente para esta entidad o para este grupo privado
que realizará esta obra privada dentro de los lineamientos establecidos en la ley. Gracias. Buen día a todos. La presente exposición va a tener como objetivo explicar el protocolo y los nuevos lineamientos que ha dictado el gobierno mediante resoluciones ministeriales. Vamos a explicarlo mediante un ejemplo. El presente ejemplo es: existe una constructora y una inmobiliaria que han celebrado un contrato el día 15 de marzo del 2020, ello con el fin de ejecutar una obra de 2 edificaciones en un terreno de 400 metros. Este terreno está ubicado en la urbanización Tahuaycani, Manzana y Lote 25 y tienen como fecha de liquidación de ejecución de obra el día 27 de octubre del presente año. Nuestro cliente, que es la constructora, nos va a formular las siguientes preguntas. Sí, el protocolo tiene un alcance nacional y es de aplicación obligatoria para todos los actores que intervengan en el proceso edificatorio, para las personas que laboren en la ejecución de la obra, así como para todas las personas que por cualquier motivo ingresen al área de ejecución de la misma. Es así que de esta forma el protocolo tiene una función complementaria a lo que usted ya ha estado aplicando durante los 5 años que me ha indicado. Esta ley alcanza a todo aquel que se encuentre ligado al tema de la construcción, que puede ser alguna remodelación, refaccionamiento, algún acondicionamiento a la obra de construcción. Entiéndase que para este protocolo se está considerando obra u obra de construcción a todo lo que se encuentre relacionado en una edificación o habilitación urbana. Todo lo que se va a necesitar para que esta edificación funcione, sistema eléctrico, cableado, todas estas empresas que tienen que ver con la habilitación de una obra, con el sistema de funcionamiento y todo el acondicionamiento está ligado y esta ley alcanza a todas estas, engloba a todas. Sí, señor. Antes de iniciar con la construcción, usted debe contar con un plan. Este plan se denomina Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del Coronavirus en el Trabajo. Este plan debe estar registrado en el sistema integrado que ha implementado el Ministerio de Salud. El registro del plan es de forma digital y automática. Este registro también se va a encontrar en fiscalización posterior. Quiere decir que la autoridad competente, junto con SUNAFIL, van a revisar de nuevo todos los datos que usted ha consignado en los campos obligatorios del registro digital, tales como los datos del contacto, que debe ser el correo electrónico y el teléfono, para que el contacto sea directo y los titulares se identifiquen, ¿no? Entonces, SUNAFIL o la autoridad sanitaria lo va a llamar y le va a decir: señor, ¿es usted el gerente general de Molleda Constructores? Usted le va a decir sí, y le va a brindar todos sus datos que ya están registrados previamente, solo para confirmar y validarlos de nuevo. Asimismo, va a confirmar toda la información vinculada a la seguridad y la salud de sus trabajadores, prestadores de servicio, que estén con riesgo de exposición al coronavirus. Y todo esto debe estar conforme a los lineamientos para la vigilancia de salud de los trabajadores con riesgo de exposición al coronavirus. Todo esto está aprobado mediante una resolución ministerial, que es la 239 de este año del Ministerio de Salud. Si de alguna forma la autoridad competente verifica que, en un primer lugar, hay campos obligatorios que no han sido llenados, o que hay información falsa, o que esta información no es auténtica, o que la información que usted ha llenado respecto a la seguridad y la salud de sus trabajadores no corresponde,
esta autoridad tiene la facultad de suspender o cancelar su registro hasta que usted subsane el dato o la información que se le ha observado. Entonces vamos a detallar en sí cómo es el registro. En un primer momento usted debe cumplir con los requisitos de focalización que nos corresponde, es el ámbito de construcción. El criterio de focalización son cosas muy simples. En primer lugar, que su empresa tenga la condición de formal. Esto quiere decir que usted esté inscrito en SUNARP, en registros públicos, y que cuente con su licencia de funcionamiento, además de contar con el RUC activo y habido. Que sus facturas de ventas anuales sean mayores a 50 unidades impositivas tributarias o a 17.916 soles de promedio mensual. En regiones se va a aplicar lo que es minimizar el número de trabajadores en regiones con altos niveles de contagio. Nos encontramos en Arequipa, así que nuestra región ha sido calificada con un alto nivel de contagio. Es por ello que se van a minimizar el número de trabajadores. Pero en Lima y Callao se va a minimizar estos actores de trabajo solo en los distritos que tengan mayores niveles de contagio. ¿Qué pasa si usted como dueño de la empresa sospecha o tiene el dato confirmado de que alguno de sus trabajadores en efecto está contagiado de coronavirus? Usted tiene la obligación de informar esto en su registro. Asimismo, aquí está el link donde usted tiene que ingresar para registrar todos los datos de su empresa, los datos de los profesionales de la salud que puedan trabajar en su empresa, los datos de todos los profesionales que laboren en ella, de todos sus empleados, y en un plazo máximo de 48 horas, es decir, 2 días, el registro va a estar concluido y se le va a emitir una constancia. Pero si es que su plan que ha registrado es observado, usted va a recibir un correo electrónico con todas las observaciones respectivas. Entonces usted solo va a tener que ingresar de nuevo con un usuario y contraseña que le van a dar y actualizar la información para levantar esas observaciones. Y como último paso, usted ya va a poder iniciar sus actividades de construcción. Al día siguiente, después de haber registrado su plan en el SISCOBIT de Empresas, va a poder reanudarlas. Tenga presente que en adelante las autoridades de salud, las de su sector, que es de construcción, y la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, van a supervisar y fiscalizar el cumplimiento de todo, del plan, de los lineamientos del Ministerio de Salud y del protocolo sanitario sectorial que corresponde a nuestro tipo de actividad, que es construcción. Además, el Sistema Integrado de Empresas, que es el SISCOBIT, va a generar usuarios para que los profesionales de la salud de su empresa puedan registrar de inmediato todas las pruebas rápidas que realicen a sus trabajadores, notificar todos los casos confirmados de contagio de COVID, y van a poder ingresar el seguimiento clínico a estas personas. De manera que el SISCOBIT de Empresas va a tener todo registrado en el sistema. Sí, efectivamente se han establecido 4 zonas de control, ¿ya? La primera se denomina zona de control previo. En esta área se va a proceder al control de temperatura de todo el personal o de los trabajadores que pretendan ingresar a la zona de trabajo, ¿no? Entonces van a haber 2 momentos en los que se les va a tomar la temperatura: antes del ingreso a la obra y al finalizar su jornada laboral. Entonces, para que el trabajador se considere apto al ingreso, debe tener menos de 38 grados según los protocolos que han establecido el Estado, ¿no? Y para ello se recomienda que se tome la temperatura con un termómetro digital, porque estos termómetros permiten que se mantenga la distancia con la otra persona. Bien. La segunda zona es la zona de control de desinfección. Esta zona es posterior al control previo y debe estar equipada con microaspersores, equipos portátiles, mobiliario para la desinfección y protección del personal, y también debe contar con agua, jabón y la solución recomendada, que es el alcohol al 70% u otros desinfectantes como lejía.
Entonces, esto es para evitar que en la ropa o en la suela de los zapatos o cualquier otra prenda del trabajador se ingrese o se haya impregnado algún tipo de virus, ¿no? Entonces se procede a la desinfección total. Entonces, como les digo, primero el control de temperatura y después es el control de desinfección. Ahora, ese control de desinfección sí o sí se debe realizar a todos los trabajadores sin excepción. El tercer área de control es el control de vestuarios. Se entiende que en este tipo de obras o en este tipo de áreas hay un vestuario para que los trabajadores puedan cambiarse la ropa que traen de fuera y ponerse la ropa de trabajo, ¿no? Entonces, aparte de que la empresa, usted como empresa le proporcione la ropa misma de trabajo, se debe proporcionar mascarillas con las especificaciones que el Estado ha dado, ¿no? Esas especificaciones son amplias, o sea, es sobre el tamaño, el grosor, el tejido, el material, que se los podemos alcanzar, pero que no son, o sea, es más enfocado a una persona que se va a dedicar a confeccionar, ¿no? Y aparte de estas mascarillas, se debe proporcionar guantes, los que deben ser renovados periódicamente porque por el uso se puede desgastar y lo que se quiere evitar es algún tipo de contagio, ¿no? La cuarta zona es la zona de trabajo. Ya en esta zona, los trabajadores van a empezar a trabajar y a realizar sus actividades normales y la empresa debe proveer toda la limpieza y desinfección de las herramientas, de los equipos o los materiales que los trabajadores usen para desempeñar su función. Entonces, para esto, se entiende que durante la jornada laboral muchos trabajadores comparten la herramienta, ¿no? Entonces, para evitar algún tipo de expansión del virus, se procede a la desinfección de todas las herramientas. Ahora, usted debe designar un personal encargado para dicha tarea. Entonces, una persona tiene que ser responsable de encargarse de la limpieza periódica o diaria, dependiendo de la utilidad que se le dé a las herramientas o a los materiales de cada uno de estos, ¿no? Ahora, también se entiende mediante este protocolo que se debe disponer, este personal designado debe disponer la desinfección profunda de todas las áreas comunes o compartidas. Por ejemplo, tenemos comedores, tenemos vestuarios. Entonces, todas estas áreas, al finalizar la jornada laboral, se deben desinfectar. O también cuando los trabajadores utilicen maquinaria pesada o vehículos que se comparten durante varios cambios de horario. Por ejemplo, hay 2 horarios de trabajo y en cada uno hay un personal designado para un vehículo, ¿no? Entonces se debe proceder a la desinfección de los mandos, de la palanca de cambio, etc. Eso se puede hacer con el alcohol al 70% u otros desinfectantes, ¿ya? Y también sabemos que dentro de la obra usted tiene áreas de ventilación un poco limitada o que son cerradas. Entonces usted debe disponer que el aire pueda correr de manera natural o mediante filtros de limpieza para que no se concentre todo en una misma zona, sino que pueda generarse eso, ¿no? La limpieza misma del ambiente. Entonces debe disponer también eso mediante ampliación de ventanas, el cambio o la modificación del lugar, etc. Sí, así es. Estas terceras personas también tienen que cumplir el protocolo, porque el protocolo tiene alcance para todas las personas que deseen ingresar a la obra de construcción, ¿no? A esta área de construcción. Entonces, las medidas que se han establecido para estas terceras personas, o visitas, o personal fuera de la obra, son complementarias a lo que se ha establecido para los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, en temas de zona de control previo o zona de control de desinfección. Entonces, aparte de eso, se debe realizar primero una evaluación de descarte, de presencia de síntomas. Y después de la evaluación de descarte, se debe realizar el registro de los datos. Por ejemplo, si es proveedor, subcontratista o es alguna visita para supervisión de que se están cumpliendo las medidas, se debe proceder a la identificación y registro de datos.
Después de eso también se recomienda de que únicamente ingresen las personas que son esenciales para el trabajo, porque a veces se da de que ingresan personas fuera del personal o de lo establecido solo por hacer visitas, ¿no? Por ejemplo, no sé, algún tipo de familiar, algún tipo de amigo cercano a los trabajadores quiere ingresar a la obra. Entonces se debe evitar eso porque no se puede permitir el ingreso masivo de personas, y más cuando las visitas no son esenciales, como le dije, para el desarrollo de la actividad. Ahora, hay personal externo a la obra, ¿se entiende? Por ejemplo, si es que tiene que venir un proveedor a suministrarme de algún tipo de material. Entonces, este personal únicamente debe estar, o el ingreso de este personal debe estar limitado a áreas de entrega. Más allá, se le debería restringir el ingreso para evitar el contacto directo con los trabajadores, porque es una persona que está ingresando de fuera, ¿no? Entonces, para evitar eso, entonces se deben limitar las áreas. Por ejemplo, si es que es un proveedor, como le decía, y me va a entregar material, únicamente al área de entrega. Y ahí. Conforme al protocolo, usted tendría que brindar el servicio de alimentación a sus trabajadores. Esto quiere decir que tendría que contratar un proveedor que cumpla con las medidas de sanidad y salubridad al momento de la preparación y entrega de los alimentos, con el fin de evitar la salida y así la exposición de sus trabajadores al virus. Es decir, que el gasto en sí corre por su cuenta. Igualmente, tiene que establecer horarios para que sus trabajadores se puedan alimentar en un lugar, evitando la aglomeración de los trabajadores en este mismo. En cuanto a los responsables del protocolo dentro de la obra, existen dos: el residente de obra, quien es el responsable de ejecutar los lineamientos de todas las actividades que se encuentren a su cargo, y el segundo es el supervisor de obra y personal de salud de la misma. Él es encargado de hacer cumplir todas las disposiciones del protocolo que el residente de obra no tenga a su cargo. Las medidas que usted debe tomar son las siguientes, ¿ya? Primero es una evaluación de descarte, que como ya lo habíamos indicado antes, es un control de temperatura corporal diario, que el trabajador tenga menos de 38 grados, y la pulsioximetría, que es un método no invasivo, no causa ningún tipo de daño, y consta en colocar un dispositivo en el dedo a fin de poder determinar la saturación de oxígeno de la hemoglobina del paciente, ¿no? En este caso del trabajador. Entonces, esto es para evitar o para reconocer, ¿no?, si es que el trabajador tiene algún tipo de síntoma o malestar propios de esta pandemia, ¿no?, del COVID-19. Entonces, usted debe realizar este control, como ya le hemos indicado, al ingreso de la obra. Para cuando se reinicien las actividades, el primer día, realizar esto y reconocer qué trabajadores presentan síntomas o qué trabajadores presentan malestares. Entonces, es muy, muy necesario, porque ese es el primer punto de control y de conocimiento de la empresa para poder contrarrestar todo, ¿no? Después de proceder con el registro de datos de todas las personas que ingresen a la obra, trabajadores, personal, proveedores, si es que hay algún tipo de supervisión, etc. Todas las personas que ingresen a la obra deben registrar sus datos. Y toda esta información del registro de datos o del control del descarte debe ser puesta a disposición de las autoridades sanitarias o servicios de prevención correspondientes al contagio del COVID en caso de que presenten positivo, ¿no?, síntomas o malestares positivos o propios del COVID. Ahora, todos los trabajadores que van a ingresar a la obra deben suscribir la ficha de sintomatología del COVID-19. Esta ficha tiene carácter declarativo. Entonces, esta ficha ya tiene un formato, se lo vamos a entregar y tiene que ser distribuido de forma, si es posible, de forma virtual a todos los trabajadores.
y todos deben llenarlo antes del ingreso a la obra. Ahora, sabemos que usted seguía un régimen de horarios de trabajo, entonces mediante este protocolo y las leyes que se han dado, los decretos que se han dado, solo se va a permitir el 50% de aforo en las áreas, ¿no? Entonces, como cantidad máxima, no puede exceder esa cantidad. Entonces se recomienda que se establezcan segundas jornadas laborales o se partan los horarios. Por ejemplo, en su caso, observo que usted en un área tiene el aforo de 70 trabajadores, digamos en el comedor, ¿ya? En el comedor usted tiene como aforo 70 trabajadores. Entonces, siguiendo este protocolo, usted solo se le permitirá que en dicha área tenga 35 trabajadores. Y obviamente esos trabajadores respetando la distancia mínima con los otros, ¿no? Entonces, usted también puede, como le digo, disponer de otros turnos, a fin de que no se reduzca el personal y la obra quizá no demore tanto. Entonces se pueden establecer turnos de trabajo. Hasta se puede establecer una jornada laboral en la noche. Entonces, esto ya con las especificaciones propias de la ley laboral. Al los trabajadores, siempre se les debe recomendar a los trabajadores que deban mantener el 1,5 metros de distancia. Tanto al momento de ingreso a la obra, cuando estén realizando sus actividades y en la salida de la obra. Esto es obviamente para evitar, una vez más, el contagio o algún tipo de contagio con otros trabajadores, ¿no? Entonces, eso debe ser una política de seguir constantemente recordándoles y también hacerlos entrar, ¿no?, a los trabajadores en la cuenta de que es necesaria esta medida para cuidar su salud. Que usted en un área tiene el aforo de 70 trabajadores, digamos en el comedor, ¿ya? En el comedor usted tiene como aforo 70 trabajadores. Entonces, siguiendo este protocolo, usted solo se le permitirá que en dicha área tenga 35 trabajadores. Y obviamente esos trabajadores respetando la distancia mínima con los otros, ¿no? Entonces, usted también puede, como le digo, disponer de otros turnos, a fin de que no se reduzca el personal y la obra quizá no demore tanto. Entonces se pueden establecer turnos de trabajo. Hasta se puede establecer una jornada laboral en la noche. Entonces, esto ya con las especificaciones propias de la ley laboral. Los trabajadores, siempre se les debe recomendar a los trabajadores que deban mantener el 1,5 metros de distancia. Tanto al momento de ingreso a la obra, cuando estén realizando sus actividades y en la salida de la obra. Esto es obviamente para evitar, una vez más, el contagio o algún tipo de contagio con otros trabajadores, ¿no? Entonces, eso debe ser una política de seguir constantemente recordándoles y también hacerlos entrar, ¿no?, a los trabajadores en la cuenta de que es necesaria esta medida para cuidar su salud. La evaluación y registro. ¿Qué significa esto? Quiere decir que usted debe evaluar si la actividad de este proveedor o de este subcontratista es completamente necesaria, es decir, indispensable para el trabajo en su obra. De igual manera, deberá registrar sus datos personales y hacerle la prueba de descarte. Y así, en caso salga positivo, debe comunicar a la autoridad competente. El segundo paso sería la desinfección de documentos, ya que si bien se le recomienda que la recepción y entrega de estos documentos, ya sean guías, ya sean facturas, se realicen de manera virtual, hay veces que es necesario que sean de forma física. Para este caso se recomienda que su proveedor o quien le vaya a hacer entrega de estos documentos lo haga en un sobre sellado de plástico, el cual debe ser desinfectado por la persona que lo va a recepcionar en la obra. Este sobre debe esperar en una bandeja por 24 horas aproximadamente para que se esterilice con el ambiente. En cuanto a la recepción, debe hacerse con todos los cuidados de asepsia, es decir, lavado de manos, limpieza de alcohol por un porcentaje mayor de 70% en alcohol, para proseguir en el siguiente paso, que sería el descargue y traslado de almacenaje en caso sean materiales los que se están recibiendo. En este caso se deben establecer 2 zonas con sus equipos correspondientes. En la primera zona será la zona de limpieza y descargue.
La segunda zona es la de almacenaje. En estas zonas únicamente deben estar el residente de obra, por parte de la obra, el proveedor y cada uno de estos con sus equipos de protección personal correspondientes. En estas dos zonas deben estar además señalizadas para que ningún otro trabajador se encuentre cerca de estas zonas o dentro de ellas. Es el Instituto Nacional de Salud, a través del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, denominado CENSOPAS, quien administra el registro del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo, en el marco del Sistema Integrado para COVID-19 del Ministerio de Salud, así como también se encarga de la fiscalización posterior. Es así que CENSOPAS establece un registro de incidencias comunicadas tanto por empleador como por trabajadores. Asimismo, está facultada para mantener comunicación con el empleador, ya sea por medios remotos o por el correo electrónico que éste le haya dado a través del plan previamente establecido. También puede mantener comunicación con los profesionales de la salud en el trabajo e igualmente con el Comité de Seguridad y Salud dentro de la empresa. Todo esto para determinar la autenticidad de la declaración efectuada en el plan, ya que los correos electrónicos se establecen en el mismo. Toda esta información recaudada se va a establecer en un registro de incidencias, el cual es remitido tanto a SUNAFIL, a la Superintendencia Nacional de Salud y a los gobiernos locales según consideren necesario. Parte de esta fiscalización va a consistir en que CENSOPAS va a verificar que usted como empleador haya contestado todos los comunicados y requerimientos que esta entidad le haya hecho como persona jurídica que ha reiniciado actividades. Obviamente todo esto va a ser remitido a su correo electrónico registrado en el plan y usted está obligado a responder los requerimientos en el plazo que se le fije. Igualmente tiene que crear el registro de profesionales de salud y seguridad en el trabajo, que debe estar integrado por los profesionales consignado en un plan denominado Plan para Personas Jurídicas que estén autorizadas para el reinicio de actividades. Todos estos también tienen que responder de igual manera a los comunicados y requerimientos que CENSOPAS les realice a sus correos electrónicos. Ya no como empresa, sino como una subentidad dentro de la misma empresa para la cual trabajan. Todo esto sin perjuicio de una posterior fiscalización que CENSOPAS pueda realizar, coordinándolo con ya sea SUNAFIL, direcciones o gerencias regionales, gobiernos locales, en fin, autoridad competente que esté a su cargo. CENSOPAS de igual forma establece cada 15 días calendario un paquete de información en los cuales se puede observar a las personas jurídicas que cuentan con un plan registrado en el SISCOBID, también un registro de incidencias y tercero, personas jurídicas que fueron sujetas a fiscalización y que posteriormente cuentan con una medida ya sea correctiva o de suspensión y cancelación de sus actividades. Es por esto que se debe cumplir con los requerimientos que CENSOPAS pide o se llegará a la cancelación del registro por medio de la fiscalización. Luego de haber analizado con profundidad todo lo concerniente al protocolo sanitario que entendemos es de aplicación tanto en construcciones del sector público como del sector privado, es que para poder abocarnos específicamente al sector público, como grupo hemos planteado ciertos supuestos que podrían darse en la realidad en esta coyuntura del COVID-19. Para ello, debemos tomar en consideración los antecedentes que habíamos estado desarrollando respecto a cómo es que se realizan las obras en el sector público, todo lo concerniente a los procedimientos, así como a su ejecución. Por consiguiente, como primer caso hipotético, planteamos el caso en el que nos encontremos frente a una obra que solamente se encuentra presupuestada. ¿Qué quiere decir? Que se encuentra solo en el Plan Anual de Contrataciones, pero es una obra que aún no se encuentra en un proceso y mucho menos en una fase de ejecución. ¿Qué es lo que podría hacer la entidad en un supuesto como este?
lo que puede hacer la entidad es redireccionar el presupuesto. Entonces, podría redireccionar el presupuesto que estaba otorgado para esta obra para la realización de otras actividades, que por ejemplo tengan una connotación de necesidad pública o de interés público. Asimismo, en esa misma línea, podríamos plantear el caso hipotético en el que nos encontremos frente a una obra que supera, por ejemplo, las 8 ITs, que no va a ser realizada por administración directa, sino a través de un privado. En un supuesto como este, lo que se realizaría sería un proceso de selección. ¿Y qué pasaría? ¿O qué se encontraría facultado si es que nos encontramos frente a una obra que se encuentra en medio de un proceso de selección, pero que aún no ha tenido la buena pro? Cuando uno obtiene la buena pro es cuando se te otorga la obra. En este supuesto, lo que puede hacer la entidad es cancelar la obra. ¿Y con qué fin lo haría? Para poder redireccionar, por ejemplo, este presupuesto para otras actividades, siempre y cuando se encuentren contempladas en lo que es el caso fortuito, la fuerza mayor o casos de emergencia que estén expresamente declarados, como es actualmente el caso del COVID-19. Entonces, lo que va a poder hacer la entidad es cancelar y redireccionar el presupuesto. Entonces, tanto en el supuesto de las obras que solamente se encuentran presupuestadas o de una obra que se encuentra en medio de un proceso de selección, puede redireccionarse el presupuesto para la realización de otras actividades. Por ejemplo, la construcción de un centro de salud, ¿no? Que sería un caso que se encuentra previsto en lo que es la necesidad pública y el interés público como el que nos encontramos actualmente. Y el otro supuesto que nosotros habíamos planteado es aquel en el que nos encontramos frente a una obra que se encuentra en ejecución. Quiere decir que no se encuentra solo presupuestada, ni mucho menos en un proceso de selección, sino que ya pasó estas dos etapas y se encuentra en plena ejecución. Entonces, en la realidad, lo que se debe hacer en estas obras que van a reanudarse es la aplicación del protocolo sanitario que venimos desarrollando en toda la exposición, que cumpla con todos los requisitos que se necesitan, con todos los registros que debe cumplir. Y asimismo, ¿qué más se podría hacer en este caso? Lo que debería hacer la entidad privada para no correr con todos los gastos es una actualización del expediente técnico. Entonces, el privado realiza esta actualización en el que va a prever, por ejemplo, la implementación del protocolo y asimismo de los planes de trabajo. Entonces, en este supuesto, lo que se hace en esta actualización del expediente técnico es, por ejemplo, una ampliación de plazos, porque entendemos que esta obra, por ejemplo, que estaba destinada a culminar en el mes de agosto, en un supuesto en el que nos encontramos, terminará quizás en el mes de noviembre, entonces se tiene que realizar una ampliación de plazos, así como adicionales de obra. Y en estos adicionales de obra normalmente se dan, pero en una coyuntura como esta podría preverse en estos adicionales de obra todo lo concerniente al protocolo. En ese sentido, eso es lo que se debería realizar en este supuesto. Finalmente, como grupo hemos planteado 4 conclusiones o propuestas. La primera, como venimos abordando, el protocolo está relacionado directamente a lo que son las obras que se encuentran en ejecución, en esta búsqueda de reanudación de actividades. Sin embargo, en el sector público hay casos en los que se pretende iniciar con una nueva ejecución de obra y para estos supuestos le corresponde un procedimiento que resulta bastante complejo, tal y como se encuentra regulado en la Ley de Contrataciones del Estado. Lo que nosotros proponemos en este supuesto es que exista una exoneración de plazos en lo que son las convocatorias en los procesos de selección. En ese sentido, lo que sería una contratación directa a través de invitaciones a las empresas contratistas. Sin embargo, debemos recalcar que esta propuesta de exoneración de plazos solo la realizamos en el caso que se pretenda realizar una obra que tenga alguna connotación de necesidad pública, como era el ejemplo de la construcción de
centros de salud, porque abocar estas exoneraciones también para la realización de obras de otra naturaleza acarrearía actos de corrupción. Como segunda conclusión o propuesta es que del análisis del protocolo, en un supuesto se pide como recomendación que los proveedores envíen la documentación necesaria a través de medios virtuales, pero al ser solo una recomendación, abre la posibilidad de que pueda realizarse este envío a través de medios físicos. Y a nuestra consideración resulta que no debería haber sido solamente una recomendación, sino una exigencia, la exigencia de la digitalización de los documentos, para evitar así posibles contagios por un contacto físico que resulta bastante innecesario. Como tercera recomendación, propuesta o conclusión, consideramos de que del análisis del protocolo podemos determinar de que los gastos para la implementación del mismo corren a cuenta exclusiva de la entidad privada. Entonces, en casos en los que se realicen construcciones relacionadas a la necesidad pública, por ejemplo, construcciones de vivienda, el Estado debería asumir los gastos o ciertos gastos para de esta manera no desalentar a la entidad privada frente a las nuevas exigencias que se requieren para evitar la propagación del COVID-19. Finalmente, como última conclusión o propuesta, consideramos que obviamente analizando la situación de cada empresa privada se debería implementar jornadas extraordinarias semanales para los trabajadores. En ese sentido, sería un régimen 7 de 7 para poder evitar así que ellos salgan y tengan contacto y se puedan contagiar, y de esta manera sería una forma de prevención que de alguna forma resulta idónea. Eso sería todo respecto a nuestra exposición en el tema de la coyuntura del COVID-19 en el tema de construcción. Muchas gracias.